La historia de Santiago el Mayor comienza en una pequeña aldea de pescadores llamada Betsaida, en Galilea. Era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Juan, el evangelista. Ambos fueron llamados personalmente por Jesús mientras remendaban redes con su padre a orillas del mar de Galilea. Desde el principio, Santiago mostraba un valor y una energía que lo convertirían en una de las columnas de la iglesia. Santiago formaba parte del círculo más íntimo de Cristo. Junto con Pedro y Juan, fue testigo de momentos extraordinarios de la vida del Salvador, como la transfiguración en el monte Tabor y la agonía en el huerto de los Olivos. Esta cercanía indicaba no solo confianza, sino también una misión especial. En varios pasajes de los Evangelios, Santiago aparece con un temperamento fuerte e impulsivo. Por ello, Jesús le dio a él y a su hermano Juan el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno. Este título resumía bien la intensidad de su fe y su osadía en el seguimiento de Cristo. Cuando una aldea samaritana se negó a acoger a Jesús, Santiago y Juan pidieron permiso para hacer descender fuego del cielo sobre ella. Sin embargo, Jesús los reprendió, enseñando que el reino de Dios se construye con mansedumbre y misericordia. Aún así, el episodio revela la osadía y el celo que ardían en el corazón del apóstol. El nombre Santiago es la forma castellana de Iacobus, que en latín procede del hebreo Yaakov, Jacob. Este nombre ya era venerado entre los judíos, pues recordaba al patriarca Israel. Con Santiago, el nombre pasó a portar también la dignidad de un apóstol de Cristo y mártir de la fe. Santiago el Mayor fue uno de los primeros apóstoles en abandonarlo todo y seguir a Jesús. Al ser llamado, dejó las redes y la barca, dejando atrás la seguridad de la vida sencilla de pescador. Este gesto de desprendimiento se convertiría en símbolo de la verdadera vocación cristiana. Santiago presenció milagros extraordinarios, vio curar leprosos, andar paralíticos y resucitar muertos. Todo ello fue moldeando su fe y preparándolo para la misión que llegaría tras la resurrección de Cristo. No sería solo testigo, sino también anunciador. Tras la ascensión del Señor, Santiago se mantuvo firme en la comunidad apostólica de Jerusalén. Participaba en las oraciones, en la fracción del pan y en la misión evangelizadora. Su autoridad y carisma pronto lo convirtieron en una figura de liderazgo entre los primeros cristianos. Una antigua tradición afirma que Santiago llevó el Evangelio hasta las tierras de Hispania, donde hoy se encuentra España. Aunque los detalles históricos sean difíciles de comprobar, esta tradición está profundamente arraigada en la devoción popular y se halla en el origen del santuario de Compostela. Durante su misión, Santiago enfrentó desafíos propios de quien anunciaba el Evangelio en tierras paganas: rechazo, persecución y pruebas. Aún así, su espíritu firme lo mantenía decidido. Lo movía un profundo amor por Jesús y por las almas. Santiago no predicaba con palabras sofisticadas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Sus predicaciones eran inflamadas, directas y acompañadas de signos. La gente quedaba impresionada por su convicción y muchos se convertían al escucharlo. Tras años de misión, Santiago regresó a Jerusalén, donde la persecución contra los cristianos se intensificaba. Herodes Agripa, para agradar a los judíos, comenzó a apresar a líderes cristianos. Santiago fue capturado y condenado a muerte. Fue el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. Su muerte fue un hito de valentía y fidelidad. Según los Hechos de los Apóstoles, fue muerto a espada, convirtiéndose en el primero de los 12 en alcanzar la palma del martirio. Cuenta la tradición que un soldado que lo conducía al martirio quedó tan conmovido por la firmeza de su fe que se convirtió y fue martirizado junto con él. Este detalle muestra cómo la fe de Santiago podía transformar incluso corazones endurecidos. Tras su muerte, los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y, según la tradición, lo transportaron de vuelta a Hispania. Allí,
sus restos habrían sido sepultados en un lugar que, siglos después, sería identificado como Santiago de Compostela. El hallazgo de la tumba de Santiago en el siglo IX fue uno de los mayores impulsos para la fe cristiana en la Europa medieval. Rápidamente, el lugar se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación del mundo cristiano, junto a Roma y Jerusalén. El Camino de Santiago es hasta hoy una experiencia espiritual profunda. Peregrinos de todo el mundo recorren cientos de kilómetros en busca de renovación espiritual, penitencia y gracias, siguiendo los pasos simbólicos de Santiago. Santiago se convirtió en patrón de España y símbolo de la resistencia cristiana durante la Reconquista. Su figura era invocada en las batallas como protector de los fieles y defensor de la fe. De ahí surgió la imagen de Santiago Matamoros, tan popular en la iconografía medieval. A pesar de las interpretaciones bélicas, el verdadero espíritu de Santiago es el del evangelizador, del apóstol que lo dejó todo por Cristo, enfrentó pruebas y derramó su sangre por amor a la verdad. Su ejemplo habla más alto que cualquier espada. La liturgia de la Iglesia celebra a Santiago el 25 de julio. Es una fiesta de gran importancia en muchos países, especialmente en España, donde es día festivo nacional en su honor. Ese día, muchos fieles participan en misas, procesiones y romerías. La Basílica de Santiago de Compostela guarda con veneración las reliquias del santo. Su altar mayor alberga una urna de plata donde reposarían sus restos mortales, y millones de peregrinos le rinden allí homenaje cada año. El estilo de vida de Santiago inspira a los cristianos a tener una fe vigorosa y radical. No dudó en entregar su vida a Cristo y anunciar el Evangelio, incluso ante el peligro. Su ejemplo es especialmente actual para quienes viven en un mundo cada vez más indiferente a la fe. Los evangelios nos muestran que Santiago tuvo que pasar por un proceso de conversión. De alguien que buscaba gloria y poder, fue tornándose humilde y dispuesto al servicio. Esto nos enseña que la santidad es un camino de transformación interior. En cierta ocasión, él y Juan pidieron a Jesús sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino. Jesús, con paciencia, les enseñó sobre el valor del servicio y del sufrimiento. Esa lección marcó profundamente el alma de Santiago. La misión de Santiago no terminó con su muerte. Como sucede con todos los santos, su intercesión ante Dios siguió produciendo frutos abundantes. A lo largo de los siglos, innumerables milagros y conversiones fueron atribuidos a su poderosa intercesión, especialmente entre quienes peregrinaban hasta su tumba. Una de las tradiciones más hermosas de la cristiandad medieval se construyó en torno a la memoria de Santiago. El Camino de Santiago no era solo una ruta geográfica, sino también una jornada espiritual. Cada paso de los peregrinos era una metáfora del camino interior hacia la santidad. Durante la Edad Media, el Camino de Santiago se convirtió en uno de los principales medios de penitencia pública. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, desde reyes hasta mendigos, se ponían en marcha para encontrar paz, perdón y renovación en la fe. Era una auténtica carretera hacia Dios. La influencia de Santiago creció tanto que fue proclamado patrón de toda España y uno de los santos más populares de Europa. Muchas catedrales, iglesias, ciudades e incluso países enteros lo adoptaron como su protector, confiando a su amparo los peligros del alma y del cuerpo. Las reliquias del apóstol fueron descubiertas en un periodo crítico de la historia española, cuando los musulmanes ocupaban gran parte de la península ibérica. El hallazgo se interpretó como una señal divina, y su figura pasó a asociarse a la unidad y resistencia cristiana. La figura de Santiago Matamoros surgió en este contexto de batalla espiritual y territorial. Representado a caballo, empuñando una espada, simbolizaba la lucha del cristianismo contra las fuerzas que lo amenazaban. Sin embargo, la verdadera victoria de Santiago siempre fue la del amor y la conversión.
El símbolo más conocido de Santiago es la concha, llamada vieira. Era usada por los peregrinos como señal de que habían recorrido el camino hasta Compostela. Con el tiempo, la concha se convirtió en un icono de la espiritualidad cristiana y del caminar de la fe. La vieira, además de práctica para recoger agua de los ríos, era un símbolo de la vida en movimiento, de las marcas que el cristiano lleva a lo largo de su trayectoria. Cada hendidura en su superficie recordaba los sacrificios y las alegrías de quien se entrega al camino del Señor. Se narraron muchos milagros a lo largo de la historia ligados al Camino de Santiago. Uno de los más conocidos es el del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, que revivieron para probar la inocencia de un joven injustamente condenado. Historias como esta aumentaron aún más la devoción popular. El culto a Santiago atravesó las fronteras de Europa y llegó a diversas partes del mundo con la expansión de la fe católica. En muchas colonias de América Latina se erigieron iglesias en su honor y ciudades enteras recibieron su nombre, como Santiago, en Chile. El espíritu misionero que caracterizó a Santiago desde su juventud sigue inspirando a los evangelizadores hasta hoy. Nos recuerda que la misión del cristiano es llevar a Cristo hasta los confines de la tierra, incluso cuando esto exige sacrificio, renuncia y a veces el propio martirio. Es interesante notar que la relación de Santiago con María Santísima también se recuerda en la tradición. En uno de los relatos más antiguos de la devoción mariana, se dice que la Virgen se le apareció en Zaragoza, en España, aún en vida, sobre una columna de jaspe, origen del título Nuestra Señora del Pilar. La aparición de Nuestra Señora a Santiago se considera la más antigua de la historia, datada en el año 40. Esta visita sobrenatural animó al apóstol a no desistir de su misión en aquellas tierras difíciles, mostrando que María siempre ha estado al lado de quienes evangelizan con fe. Con el tiempo, el Santuario del Pilar se convirtió en uno de los mayores centros de devoción mariana de España. Muchos fieles ven en este episodio la confirmación de que la misión de Santiago fue bendecida y asistida por el mismo cielo. Ello dio fuerza y ánimo a los evangelizadores durante siglos. El ejemplo de Santiago resuena en cada corazón que lucha por mantener la fe en un mundo hostil. Su celo, valentía y fidelidad son como un faro para los cristianos que enfrentan persecuciones, dudas o el cansancio del camino. Es modelo de perseverancia y confianza en Dios. La espiritualidad de Santiago es profundamente cristocéntrica. Todo en él giraba en torno a la figura de Jesús, su llamado, su misión, su martirio. Nos enseña que seguir a Cristo no es solo una decisión externa, sino una entrega total del corazón. En un mundo que valora la comodidad, el éxito y la seguridad, Santiago nos invita a hacer el camino opuesto, el de la cruz, del servicio y de la humildad. No buscaba los primeros puestos, pero acabó ocupando un lugar de honor entre los apóstoles precisamente por haberse entregado por completo. La devoción a Santiago es una respuesta al llamado de Cristo: ven y sígueme. Él lo dejó todo y nunca miró atrás. Esa radicalidad de vida es lo que hace tan inspiradora su historia y tan poderosa su intercesión. El martirio de Santiago no fue un final trágico, sino una coronación. No murió en vano, sino que selló con su propia sangre la fidelidad al Señor. Esto lo convirtió no solo en apóstol, sino en verdadero mártir, que enseña con el testimonio más que con las palabras. Los cristianos primitivos sabían que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. La muerte de Santiago generó aún más valentía en la comunidad cristiana, y su ejemplo impulsó a otros apóstoles a no temer a la muerte. Cada peregrino que pisa la ruta de Compostela revive, en cierto modo, la entrega de Santiago. El cansancio, la renuncia, la oración y los encuentros a lo largo del camino se convierten en una experiencia viva de fe, donde el corazón del apóstol
aún late en cada paso. Existen relatos de gracias alcanzadas por la intercesión de Santiago en los ámbitos más diversos. Curaciones físicas, reconciliaciones familiares, conversiones profundas e incluso vocaciones religiosas surgidas tras la peregrinación. Su figura fue representada en incontables obras de arte a lo largo de los siglos, pinturas, esculturas, vitrales y músicas. Cada una de esas expresiones culturales es un tributo a la grandeza de un hombre que se hizo pequeño para Dios y grande para la humanidad. La espiritualidad del Camino de Santiago también sirvió de puente ecuménico. Cristianos de diferentes denominaciones, así como personas de otras religiones o incluso sin fe, recorren la ruta en busca de sentido, muchas veces regresando transformadas interiormente. Santiago fue uno de los primeros en presenciar la gloria de Cristo y también uno de los primeros en beber el cáliz del sufrimiento. Ello recuerda que la vida cristiana no está compuesta solo de consuelos, sino también de cruces que debemos abrazar con amor y perseverancia. La pedagogía de Jesús con Santiago estuvo marcada por la paciencia y la formación espiritual. De un joven impetuoso, sediento de poder, el Señor fue formando a un verdadero siervo del reino. Tuvo que aprender que la grandeza del cristiano está en servir y dar la vida por los hermanos. Ese proceso de madurez espiritual es visible en su trayectoria. El mismo apóstol que quería fuego del cielo, se convirtió en instrumento de la paz de Dios. Su sangre derramada selló una vida entera de entrega al Señor y a los hermanos. La historia de Santiago nos anima a no desanimarnos cuando percibimos nuestras debilidades e imperfecciones. Si él, con un temperamento tan fuerte, fue capaz de hacerse santo, también nosotros podemos, con la gracia de Dios, ser transformados y santificados. El nombre de Santiago quedó inscrito para siempre en el firmamento de la Iglesia. Junto a Pedro, Juan y los otros apóstoles, es una de las columnas de la fe católica. Su autoridad, unida a la tradición apostólica, confirma que la Iglesia fue edificada sobre fundamentos firmes. Durante los concilios y debates de los primeros siglos, los apóstoles siempre fueron recordados como referencia doctrinal. La vida de Santiago se evocaba como testimonio de fidelidad al Cristo resucitado y como modelo para los evangelizadores en tiempos de crisis. En Compostela, el sepulcro de Santiago llegó a ser una especie de altar de la unidad europea cristiana. Allí, pueblos de diferentes lenguas y culturas se encontraban para alabar al mismo Dios, unidos por la fe e inspirados por el mismo apóstol. Esa dimensión universal de la devoción a Santiago es uno de los legados más hermosos de la Iglesia. En tiempos de división, el Santo de Compostela es una señal clara de que es posible caminar juntos, superando barreras y uniendo corazones en torno a Cristo. Cada año, miles de peregrinos recorren los antiguos caminos que conducen a su sepultura. Muchos caminan durante semanas, enfrentando sol, lluvia, cansancio y dolores físicos, pero todo ello se transforma en gracia y purificación interior. Hay testimonios conmovedores de personas que encontraron sentido para sus vidas durante la peregrinación. Jóvenes que volvieron a la fe, matrimonios que se reconciliaron, enfermos que encontraron paz y muchos otros que regresaron de Compostela renovados. La experiencia de caminar hasta Santiago no es solo física, sino espiritual. El silencio del camino, el ritmo de los pasos, la naturaleza circundante y los encuentros con otros peregrinos forman un escenario propicio para escuchar a Dios. Muchos afirman que durante la peregrinación es como si el tiempo se desacelerara y el corazón encontrara espacio para reflexionar sobre lo esencial. Ese cambio de ritmo permite que el alma escuche lo que en la vida cotidiana ignora: la voz de Dios. El mismo San Juan Pablo II peregrinó simbólicamente hasta Santiago de Compostela y allí proclamó que Europa debía reencontrar sus raíces cristianas. Este gesto,
reforzó aún más la importancia del santuario como faro espiritual de Occidente. La cruz que Santiago cargó en vida sigue siendo una invitación para todos nosotros. Nos muestra que es posible ser fiel a Cristo hasta el final, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Su ejemplo es luz en los días oscuros y fuerza en los días difíciles. Los primeros cristianos tenían gran devoción a las reliquias de los apóstoles. La presencia física de sus cuerpos era como un ancla que unía a la comunidad con el origen de la fe. Así, el cuerpo de Santiago en Compostela se convirtió en fuente de bendiciones para los fieles. La Iglesia siempre ha enseñado que los santos no son adorados, sino venerados. Son amigos de Dios, poderosos intercesores y ejemplos vivos de lo que la gracia puede realizar. Por ello, Santiago es invocado con confianza en todas las necesidades. Las oraciones compuestas en su honor revelan la estima de la Iglesia por su figura. Muchos le piden fuerza para perseverar en la fe, valentía para evangelizar y protección en los viajes. Su intercesión es buscada especialmente por caminantes y misioneros. En las representaciones artísticas, Santiago suele aparecer como peregrino, con bastón, sombrero y la concha. Esta imagen remite a su jornada espiritual y a quienes lo siguen, indicando que todos estamos en camino hacia la Jerusalén celeste. La espiritualidad del camino nos enseña a vivir con lo mínimo, a compartir con el prójimo, a escuchar más y a juzgar menos. Es una escuela de humildad y confianza, donde cada paso nos acerca a Dios y a nosotros mismos. Muchos grupos organizan peregrinaciones a pie, en bicicleta o a caballo. También hay quienes recorren tramos del camino como forma de penitencia y oración por causas personales, familiares o incluso por la paz en el mundo. Es una jornada profundamente humana. Cada mojón en el camino es como un altar de memoria. Las pequeñas iglesias, las cruces al borde de la ruta, los refugios y los gestos de solidaridad entre peregrinos forman una gran cadena de fe y caridad. Incluso quien no puede peregrinar físicamente puede hacer una jornada espiritual con Santiago, meditar su vida, rezar pidiendo su intercesión y unirse espiritualmente a los peregrinos es también un modo de recorrer este camino sagrado. La tradición enseña que el camino externo solo es válido si va acompañado de un verdadero camino interior. Es decir, no basta andar cientos de kilómetros si el corazón permanece cerrado al amor y a la gracia de Dios. La historia de Santiago nos confronta con la pregunta: ¿estamos realmente dispuestos a seguir a Cristo, cueste lo que cueste? ¿O preferimos permanecer en la seguridad de la barca en lugar de lanzar las redes en aguas más profundas? Al reflexionar sobre la vida de Santiago, es imposible no percibir cuánto fue transformado por la convivencia con Cristo. Del joven impetuoso al mártir sereno, su trayectoria demuestra que nadie encuentra a Jesús y permanece igual. Los escritos de la tradición indican que Santiago era también un hombre de oración. Comprendió que la verdadera fuerza para evangelizar no proviene de la elocuencia ni de la estrategia, sino de la intimidad con Dios. La oración fue el secreto de su perseverancia hasta el martirio. La misión apostólica de Santiago muestra que el Evangelio no puede ser contenido por fronteras geográficas. Atravesó tierras y mares, rompió barreras culturales y llegó a lugares distantes como Hispania, porque los santos no se acomodan, parten. El testimonio de Santiago enseña que el martirio no es derrota, sino triunfo. A ojos del mundo, su muerte a espada podría parecer el fin, pero para la fe cristiana fue el nacimiento a la gloria eterna y la semilla de nuevas conversiones. En cada época de la historia, la Iglesia ha necesitado hombres y mujeres como Santiago, valientes, fieles y dispuestos a todo por amor a Cristo. Por eso, él sigue siendo modelo de vocación, especialmente para los jóvenes que buscan sentido para sus vidas. La juventud de Santiago estuvo marcada por sueños y expectativas humanas, como la gloria y la autoridad.
Sin embargo, Cristo redireccionó sus deseos, revelándole la grandeza del servicio y la belleza de perder la vida por el reino. Su ejemplo es también una advertencia contra el orgullo espiritual. Incluso estando cerca de Jesús, Santiago tuvo que aprender que el mayor en el reino de los cielos es quien se hace siervo de todos. La humildad es la puerta por la que pasa la verdadera santidad. El apóstol de fuego nos recuerda que el cristiano no puede vivir con una fe tibia. Es modelo de ardor misionero, de fervor en el testimonio y de valentía ante los desafíos. Su vida es una llamada a la radicalidad del Evangelio. En tiempos en que tantos cristianos enfrentan persecución en todo el mundo, Santiago se vuelve un intercesor poderoso. Comprende el sufrimiento de quienes son amenazados por su fe y fortalece a aquellos que necesitan mantenerse firmes. La imagen de Santiago con la espada, aunque a veces mal comprendida, puede leerse simbólicamente. Luchó con la palabra de Dios, con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, como enseña San Pablo en la carta a los Efesios. La fuerza de su testimonio está en la coherencia de vida. Santiago vivió lo que predicó, sufrió por lo que creyó y murió por lo que amó. No hubo contradicción entre su palabra y sus acciones. Fue un hombre íntegro ante Dios y ante los hombres. Cada altar dedicado a Santiago esparcido por el mundo es como un eco de su llamado: sígueme. La devoción a él se difundió no solo por su cercanía con Cristo, sino porque su vida sigue siendo respuesta a la sed espiritual de la humanidad. Los padres de la Iglesia veían en los apóstoles los primeros pilares de la doctrina. Santiago, con su valentía y fidelidad, ayudó a sentar los fundamentos que sostienen a la Iglesia hasta hoy. Su memoria se celebra como honor y responsabilidad. La espiritualidad de Santiago tiene mucho que decir a quienes buscan su vocación. Nos enseña que la llamada de Dios exige escucha, renuncia, disposición a partir y perseverancia ante los obstáculos. Quienes trabajan en la evangelización pueden mirar a Santiago como ejemplo de celo. No escatimó esfuerzos para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hoy inspira a sacerdotes, laicos, misioneros y catequistas a no desanimarse. En las familias católicas, Santiago puede ser un patrono especial. Protege a quienes viven en peregrinación espiritual, en las rutinas diarias, en los viajes de la vida y en los caminos de la fe. Su presencia es bendición para los hogares que lo invocan. Los enfermos también hallan consuelo en su intercesión. Muchos piden a Santiago fuerzas para cargar sus cruces y se testimonian curaciones espirituales y físicas entre quienes se confían a su protección. Las fiestas en su honor, celebradas con devoción en diversas partes del mundo, son momentos de intensa renovación de la fe popular. Misas solemnes, procesiones, novenas y cánticos marcan esas fechas con fervor y alegría cristiana. Cada 25 de julio, la Iglesia recuerda con gratitud el legado del apóstol Santiago. Es una oportunidad para renovar el compromiso con Cristo y con la misión que cada bautizado ha recibido: ser testigo vivo del Evangelio en el mundo. Santiago también es invocado como protector de los viajeros, quienes emprenden largas travesías, sean físicas o espirituales, piden su compañía, su amparo y su intercesión contra los peligros del camino. En tiempos de tantas incertidumbres, Santiago nos invita a confiar plenamente en la providencia divina. Lo dejó todo para seguir a Jesús y, aun sin saber lo que le esperaba, caminó con fe. Esa confianza ciega es una de las expresiones más hermosas de amor a Dios. En los momentos de prueba, podemos acudir a Él como alguien que comprende las luchas del corazón humano. Él también tuvo dudas, fue corregido por Jesús, enfrentó rechazos y desafíos, pero nunca desistió de la misión. Al contemplar su vida, podemos pedir: Santiago, enséñanos a amar a Jesús como tú lo amaste. Enséñanos a caminar con valentía,
a luchar con fe, a servir con humildad y a morir, si es necesario, por amor a Él. El apóstol de fuego sigue vivo en la memoria de la Iglesia. Su historia no es solo un relato antiguo, sino un llamado actual a todos los cristianos. Nos inspira a vivir con mayor intensidad, más fe y más celo por el reino de Dios. Concluimos este recorrido con una invitación: que cada uno de nosotros encuentre, en el ejemplo de Santiago, la fuerza para salir de sí, abrazar la cruz y seguir a Jesús con alegría y firmeza. Que Él, desde lo alto del cielo, interceda por nosotros y nos guíe al encuentro definitivo con Cristo.